Gracias, señores, por continuar a esta hora de la mañana. Juan Manuel Medina, ¿cómo estás? Todo muy bien, Edith. Un poco tensa la mañana. Un poco tensa la mañana con todo este tema, el hallazgo de ese cuerpo, porque la gente estuvo en eso. Tú que eres un hombre tecnológico por excelencia, el tema de la tecnología, de la amplia difusión que ha tenido. Por eso el tema de hoy, vamos a hablar sobre las noticias falsas en Internet. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? ¿Cómo conocerlas? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cuáles riesgos traen las noticias falsas en Internet? Quiero antes de eso, Edith, aprovechar la oportunidad para felicitar a esta nena. Por favor, enfóquenla, póngala en pantalla. El día 29 de agosto estuvo de cumpleaños esta nenita, Isabela Rose Medina Ocur, mi sobrina, mi ahijada. La amo, me cogió el corazón desde que la cargué, de la primera vez que la vi, ella se adueñó de mi corazón. ¿Cuántos años tiene esa princesa? Cumplió 2 años el martes pasado. La amo. Otro cumpleaños, que es el día de hoy, es Kiacta Martínez Serrán. La conocí hace 3 años y es el tipo de persona desde que tú la conoces ya forma parte de la familia, súper activa. Y mi hermanita del alma, Marlene Nina Ureña, cumpleaños mañana, muchísimas felicidades. Es el tipo de persona que se entrega totalmente. Ella prefiere ayudar a otra gente que pensar en ella, Marlene Nina. Entonces vamos al tema, las noticias falsas en Internet, cómo identificarlas y protegernos de las mismas. Cualquier sugerencia o pregunta puede contactarnos en las redes sociales @MedinaCosta o @MedinaCosta1 en Instagram. ¿Qué pasa con las noticias falsas? ¿Qué son noticias falsas? Las noticias falsas no son más que el intento de hacer creer a una persona o a un grupo de personas que las informaciones que se publican son reales. En inglés se conocen como hoax, pero siempre han existido. ¿Para qué? Para ganar cierta fama o ciertos privilegios en los medios que se publican. Pero estas noticias tienen ciertas características que uno analizándolas se puede dar cuenta de que son irreales. Por ejemplo, tú has visto en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, que te envían mensajes como este. Netflix está ofreciendo 1 año de acceso gratuito. Si usted le da clic a este vínculo de WhatsApp, va a tener WhatsApp Plus y va a cambiar a dorado y lo va a tener sin Wi-Fi. Puede usarlo sin Internet. Eso es demasiado lindo para ser cierto. Exacto. Entonces son noticias totalmente falsas que sirven ¿para qué? Para introducir virus a los dispositivos, para beneficiarse con la publicidad que van a juntar lo mismo. En definitiva, el que desarrolla esto es para beneficiarse económicamente, creando ciertos daños. ¿Cómo usted puede darse cuenta de que las noticias son falsas? Como por ejemplo esto de Obama, que cuando publican algo totalmente sensacionalista, que es difícil de creer, algo que llega casi a lo absurdo. Pero tienen otras características, como por ejemplo, en primer lugar, las noticias falsas suelen ser totalmente anónimas, no tienen ningún tipo de remitente. Usted ve la noticia, pero no sabe de dónde viene. Por ejemplo, mire eso de Día del SIDA. En conmemoración del Día Internacional del SIDA, se realizará una actividad de difusión de la enfermedad en Plaza de Armas a las 11 horas. Eso es México. Por ejemplo, no saben cómo concatenar una información. Las fuentes son hasta risibles, el tipo de información. Las fuentes de la noticia no están ubicadas. Si usted ve una noticia que es algo emocionante, tenga cuidado al repostearlo. ¿Por qué? Porque si no ve que la fuente de la noticia tenga una veracidad de alguien totalmente experto, que sea totalmente informativo realmente, que sea directa, que se cite claramente la fuente y que la información sea filtrada, puede caer en una noticia falsa y cae posteriormente en un error en la publicación. Las noticias falsas no caducan, Edith. Tú puedes ver una noticia que fue publicada en el año 2001, todavía ahora en el 2017, rondando en la red, porque hay muerte de artistas que vuelven y se mueren una y otra vez. Mira ese ejemplo, el del Brad Pitt. Supuestamente Brad Pitt falleció y esta noticia se publicó a principios del 2000 y todavía en el 2017 está rodando en las redes. No caducan. Y poemas que le atribuyeron, por ejemplo, un escrito que le atribuyeron a Gabriel García Márquez, que no era cierto, él mismo dijo no es cierto, y después de morir lo siguen poniendo como que lo siguen poniendo. Y palabras, por ejemplo, del profesor Juan Bosch se publicaron como propias del profesor Juan Bosch y posteriormente se desmintieron. Que no eran de él. Mira, otra cosita de las noticias falsas. Si tú ves noticias que te exigen que tú le des like o la compartas automáticamente, duda de ellas. Duda de ellas. ¿Por qué? Porque ninguna noticia con carácter de veracidad te obliga a ti a compartirlo o a reenviarlo o a loguearte con alguna cuenta de tu red social. Eso no es así. Los que hacen ese tipo de cosas para captar tus informaciones.
Otra característica de noticias falsas, sus titulares son totalmente impactantes, que remueven tu corazón, entonces van a la parte sentimental y te obligan a compartirla o hablar de ella, como por ejemplo, aquí el asunto de Paul Walker, que se decía que Paul Walker, el actor de Rápido y Furioso, no había fallecido en el accidente, y supuestamente una cadena de televisión publicó una entrevista diciendo que él se arrepentía de haber hecho eso, que él no debió de haberlo hecho. Esa noticia se volvió viral, inmediatamente salió, pero es una noticia falsa. Otra cosa, los correos no deseados, los llamados spam, o las publicaciones con muchos errores ortográficos, póngale el ojo, porque ninguna cadena de noticias, ninguna persona que trabaje con dar informaciones veraces comete tantos errores ortográficos, que son común cuando cualquier persona desarrolla una noticia falsa, no tiene esta dicción para poder escribir de una forma correcta. Mire el ejemplo que ponemos ahí, inundaciones con H y aprobar, ¿me entiende? Sí. Entonces ese tipo de cosas es muy común en las noticias falsas. Otra característica de noticias falsas que estuvimos conversando antes de salir al aire son las ediciones de ciertas fotografías o videos que muchas veces parecen totalmente originales, como por ejemplo esta persona cazando un triceratops, sin darse cuenta que este es Steven Spielberg cuando se estuvo filmando Jurassic Park. Entonces lo publican como una noticia de un animal que encontraron en una zona específica. Otra de las cosas, que las noticias falsas vienen de fuentes totalmente carentes de cierta veracidad, fuentes exclusivas, como por ejemplo este diario, este periódico, Noticias del Mundo. Entonces publica un bebé que tiene 76 años y no crece nunca. Entonces, las noticias falsas normalmente no se publican en medios de credibilidad. De peso. Exactamente, medios de valor, sino en este tipo de medios que son normalmente sensacionalistas. A veces hay medios autorizados que caen en la trampa de la noticia falsa. Hemos visto de noticias, sobre todo ahora como se propaga en las redes sociales, te puede llegar una información, si no la verificas. Yo he visto periódicos internacionales, medios, grandes cadenas, que han tenido que rectificar noticias falsas que han dado porque han sido objeto del engaño de noticias como esta. Cierto, pero eso pasa. A veces también, ¿tú sabes qué hacían aquí? Les mandaban correos. Por ejemplo, yo recibí un correo de un funcionario público dándome una posición y resulta que el funcionario nunca mandó ese correo y así cayeron varios periódicos dominicanos. Varios periódicos, pero oye, ¿por qué pasa eso, Edith? Tú lo acabas de decir, la velocidad en que viajan las informaciones a través de las redes sociales. La falta de verificación. Le da la oportunidad de caer en el error a medios que realmente tienen ese background de credibilidad por el asunto de la primicia o la capacidad que debe de tener ese medio de publicar una información rápido y veraz. Entonces no se verifican las fuentes, siempre hay que verificar la fuente. Entonces ahí es donde vienen estas interrogantes, para saber si es una noticia falsa, evitar replicarla, evitar caer en virus, evitar caer en el darle el beneficio a personas que se lucran con este tipo de cosas. Debemos de ponernos ciertas interrogantes. La primera es quién ha escrito la noticia, quién es el autor o qué otros artículos ha escrito. ¿Qué fuentes utilizó el autor de la noticia? ¿Cuáles son las fuentes? Y si esas fuentes son reales o no. ¿Cuándo se publicó el artículo y cuándo ocurrió el artículo que se relata? Por ejemplo, han habido artículos que se han publicado con videos y estos videos son parte de películas de ciencia ficción que quieren hacernos creer que son reales en este tipo de cosas con noticias falsas. Te piden que difundas la noticia a través de tus contactos o de tus redes sociales. Si te piden que la difundas, ten cuidado con eso. El titular y el texto tienen un lenguaje exagerado que te motivan a creer algo totalmente sorprendente. El texto normalmente viene mal redactado o con errores ortográficos. Se apoya con fotografías editadas o retocadas o fotografías que son de stock, o sea, de una galería. Y en ocasiones cuenta con videos fuera totalmente de contexto o de ciencia ficción, como informamos, y que se publican por medios pocos fiables. Eso es lo que está pasando con la noticia falsa, que son las reinas de las redes sociales, y podemos darle ejemplo del caso de, que en paz descanse, de Dioscaris, que encontraron su cuerpo y se decía que era de Emily, y al final, posteriormente las investigaciones se dieron cuenta de que no era eso, pero en el día de ayer, totalmente, en horas de la mañana y antes de ayer en la noche, se creía que ese cuerpo que había aparecido pertenecía a Emily, cuando en realidad era de Dioscaris, que estaba desaparecido, querida Edith. Bueno, sí, este tipo de noticias falsas, librarnos de ellas, no darle... Mira, y ahora hacer un pedido, le estaba diciendo a la gente, vamos a compartir imágenes de Emily viva. Ah, sí, qué bueno. Sí, vamos a compartir Hay hoy. que recortar Hay que recordarla viva, vamos a recordarla viva, vamos a poner sus imágenes. Hay muchas fotografías de ella disponibles, muy bonita, en diferentes actividades de su vida. Lo importante es recordar a la gente cómo vivió. Cómo vivió, sí. Exactamente. Sí, eso es importante.
Sí. Tenemos, quisiera agradecerte, por supuesto. Tenías ahí las redes sociales donde siempre está disponible. Yo debo decir que en el caso de Medina es nuestro consultor cuando tengo dudas. Medina, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, miren, cualquier pregunta la pueden hacer. Puede hacernos a través de las redes sociales, @MedinaCosta en Twitter y @MedinaCosta1 en Instagram. Edith, quiero agregar para poder cerrar automáticamente con esto, que cualquier noticia que se envíen, cualquier información que le envíen por las redes sociales, en privado, por su WhatsApp, tenga cuidado. Antes de darle un clic al vínculo, tienes que chequear si la dirección o el URL le descarga alguna información o alguna aplicación. Nunca le dé aceptar a ninguna aplicación que le descargue en su dispositivo. Por WhatsApp también te manda gente desconocida, te manda un enlace sin decirte quién es. De ciertas noticias. Cuando usted descarga eso, queda automáticamente en el error. Vamos a dar el ejemplo de una persona que el año pasado, de acá del canal, cayó en ese inconveniente y le bloquearon su cuenta de Twitter, que fue nuestro amigo Jim Suriel. Accedió a una información de noticias y le dio un vínculo que se suponía que era real. Cuando dio el vínculo, automáticamente... ¿Perdió su cuenta él? No, la pudo recuperar, pero le bloquearon la cuenta en ese momento porque le hackearon lo que era su información de password y de correo electrónico. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros creemos que todas las fuentes de noticias en algunos momentos son reales y pueden ser algunos trucos para captar nuestras informaciones. Y miren ustedes que cae gente que se supone tan edificada como le pasó al equipo de Hillary Clinton. Exactamente. Que cayó en la trampa y por eso dicen que los rusos pudieron intervenir la campaña. Pero que fue un ejecutivo de la campaña que le dio sí a algo que se suponía venía del servicio tecnológico. Lo que sucede, Edith, en este tipo de casos es que normalmente cuando nosotros utilizamos cuentas, ya sea de correos, cuentas de nuestras redes sociales, vinculamos esta cuenta a un correo específico que se identifica a las redes y normalmente no ponemos una de reserva para recuperarla. Una de las recomendaciones también es que la contraseña de las redes sociales no sea la misma del correo y que el correo para recuperación tenga otro correo que tú normalmente no utilices, que no se puede identificar y que te envíe las notificaciones. Una de las recomendaciones... A mí me pasó, perdona, y recuperé mi cuenta. A mí me intervinieron una vez mi cuenta. ¿Y pudiste recuperarla? Sí, y pude recuperarla porque me dijeron, seguro que llegó a tu correo. Generalmente llega a correos no deseados, un mensaje, si tú tienes habilitado muchos controles, al correo que yo tenía de recuperación, y pude recuperar la Eso que tú acabas de decir, está ahora las opciones en las redes sociales de doble confirmación para poder acceder a ellas. Sí, confirma con el celular. Como por ejemplo, Instagram, Twitter y el mismo WhatsApp te piden confirmación doble, ya sea de una contraseña o de un mensaje que te envía a un número telefónico o a otro correo para acceder. Por ejemplo, si tú vas a acceder a tu cuenta de Twitter y tienes activado la confirmación doble, para poder acceder desde una computadora, te va a enviar un mensaje con un número de confirmación al celular y puedes abrirlo. Pero si es importante, me va a enseñar a hacer eso. Si no lo tienes, no lo puedes abrir. El mismo WhatsApp tiene una opción de configuración de doble confirmación, que cuando tú le das a abrir en cierto momento, él te pide el código. Si tú no pones el código que tú le pusiste, no vas a poder acceder a las conversaciones. Eso pasa con el WhatsApp y otras redes sociales. A mí sí, con el correo electrónico, con Gmail, por ejemplo, la confirmación de que lo abro en una computadora, pero tengo que darle el sí en mi celular. Ok, mira qué pasa con este asunto de las confirmaciones de correo electrónico, que es recomendable por el asunto de los accesos no autorizados. Cuando usted vaya a dar la confirmación, que configure todo del correo, debe de darle las opciones que para poder acceder le llegue una notificación a su dispositivo móvil. ¿Qué ha pasado en muchas situaciones, principalmente de políticos y de muchas empresas, que cuando tienes esta notificación activa, acceden desde cualquier parte del mundo a alguna persona intentando hackear la cuenta y pueden salvar su información? Hubo una época, hace como 6 meses, que mi correo personal, con el cual manejo todas mis cuentas, estaba siendo bombardeado. Parece que algún gracioso quería acceder para tener cierto control de las redes sociales. ¿Y cuál es la ventaja que uno puede tener con este tipo de cosas? Aviso. Que me da la notificación, y si usted tiene una clave, primero que las claves no sean fecha de nacimiento de sus hijos, que no sean de su cumpleaños, porque la cuestión de la privacidad está sobrevalorada. Ni que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no sean esas claves fáciles, porque nosotros siempre las damos. Utilice claves que sean totalmente encriptadas. ¿Qué es encriptado? Con cierta codificación. Utilicen letras mayúsculas en el medio o al comenzar, números y caracteres que van a dificultar el poder de codificar su clave. Ojo, algunas personas no saben que en Internet aparecen programas gratuitos que decodifican claves. ¿A qué me refiero con eso, Edith? Cualquier computadora que haya acá
yo puedo bajar una aplicación en un CD o en una memoria y puedo descodificar la clave de acceso. Ay, pero no le dé idea. No es cuestión de ideas, sino que hay que mantener informado a la población, de verdad que sí. Ese tipo de cosas pasan. Gracias, Medina. Tenga buen fin de semana. Gracias.